Muy bien, pues comenzamos entonces, ministro, con las preguntas. Tenemos a la prensa ya por videoconferencia. Vamos a ver si Alberto Prieto, del Español, quiere comenzar el turno de preguntas. Alberto, adelante. Bueno. Alberto, volvemos contigo en un instante. Parece que hay alguna primera dificultad. Pablo Linde, del País, pide la palabra también. Pablo, a ver si puedes... Hola, buenas, sí. Adelante. Muchas gracias, ministro. Sí, ¿se me oye? Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí. Ministro, quería preguntar, si comienza el domingo 27, no sé si nos puede dar algún detalle más. ¿Llegará a todas las comunidades, entendemos, a la vez ese mismo domingo? ¿Hay alguna coordinación entre las comunidades para ver si todas comienzan a la misma hora? O no sé si puede dar más detalles de cómo va a ser esa llegada a las comunidades y el comienzo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. No, las dosis llegarán a todas las comunidades entre el sábado 26 y domingo 27, en tiempo y forma. Estamos acabando de ajustar todos los asuntos logísticos, en coordinación siempre con Europa. Europa va a repartir las dosis el sábado 26, por lo tanto estamos acabando de ajustar eso, y todas las comunidades autónomas y las ciudades autónomas dispondrán ese día de las dosis que les corresponden equitativamente para empezar su proceso de vacunación. Vamos a la siguiente pregunta. No sé si Alberto, que intentábamos antes, ¿será posible ahora? Sí. Pues he escuchado. Hola, Sí, adelante, Alberto. Perdonad, buenas tardes, ministro. Quería ver si nos podía dar algún detalle más de cómo va a ser el proceso de vacunación. Porque el otro día habló el presidente del Gobierno en el Congreso de que a finales de mayo o junio contaban con tener entre 15 y 20 millones de personas vacunadas en España. Quería ver si nos podía dar algún detalle más, si podemos tener un poquito más de calendarizado cuándo y cómo va a ser y para qué distintos grupos. Bueno, si nos puede dar un poquito más de detalle sobre el proceso de vacunación. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Mire, le agradezco mucho su pregunta. En ese sentido, Alberto, en ese sentido, el Gobierno ha ido dando toda la información de la que dispone. En nuestro país, como he recordado antes, fue el primero en dar a conocer y en aprobar un plan de vacunación que estipulaba por qué grupos poblacionales, de acuerdo a un marco ético y de acuerdo a la valoración que hicieron los expertos, se empezaría a vacunar, y iremos dando los detalles conforme tengamos información veraz que trasladar a la ciudadanía. De momento, fíjense ustedes, la buena noticia es que se ha anticipado la consideración, la reunión de la Agencia Europea del Medicamento para aprobar la vacuna de BioNTech-Pfizer, siempre con la máxima seguridad y garantía. Por tanto, podemos anticipar este proceso. Seguimos pensando que en torno a mayo o junio habrá entre 15 y 20 millones de ciudadanos españoles vacunados, inmunizados. Iremos dando la información conforme tengamos más detalle de las cantidades concretas que recibiremos y cuándo de la vacuna de BioNTech-Pfizer, de la vacuna de Moderna. También saben ustedes que se anticipó al Día de Reyes, el 6 de enero, la reunión de la Agencia Europea del Medicamento para también emitir una opinión sobre esta vacuna, que probablemente podría ser aprobada también pues, un par de días más tarde, el 8 de enero. Vamos a ver qué pasa con la de AstraZeneca, vamos a ver qué pasa con la de Johnson & Johnson, y a partir de ahí iremos dando información de los distintos colectivos. Saben ustedes que empezaremos con los colectivos que ya anunciamos en su momento, las personas que están en residencias de mayores y los colectivos médicos, del personal médico de primera línea. Paco Cordero, de Consalud, si te es posible, adelante con tu pregunta. Sí, hola, buenos días, ministro. Quería hacerle un par de preguntas. Una referida a las vacunas. Quería saber cuántas dosis se recibirán en esa primera tanda del 26 de diciembre y si la administración va a comenzar el mismo día en todas las comunidades autónomas. Y por otra parte, se ha referido al cambio de tendencia en cuanto a los datos de la incidencia y que hay que reaccionar a esta realidad, y ha dado su apoyo a las medidas de las comunidades autónomas. Quería saber si desde el Ministerio de Sanidad
y el Gobierno central va a impulsar alguna medida para que se apruebe de forma común en todas las comunidades autónomas. Gracias. Muchas gracias. Respecto a las dosis, quiero recordar que las vacunas en Europa van a ser repartidas equitativamente, que ningún país de Europa va a quedar sin recibir sus dosis correspondientes. Por tanto, estamos a la espera de que confirmen las autoridades europeas las dosis concretas que recibiremos cada país. Va a ser un número significativo de dosis. No van a ser todas las que quisiéramos. Esto va a ser un proceso progresivo, el de vacunación, y por tanto hay que respetar las prioridades que han marcado los expertos. En cuanto tengamos confirmación fehaciente de las dosis que recibiremos, lo daremos a conocer, ¿no? Va a ser un proceso cadencial. Semanalmente iremos recibiendo dosis de esta vacuna y las iremos distribuyendo a las comunidades autónomas. Respecto al cambio de tendencia, efectivamente, bueno, España venció la segunda ola, ¿no? España doblegó la segunda ola, ¿no? Con una estrategia enmarcada en el estado de alarma, al que dio luz verde el Congreso de los Diputados y que está vigente hasta el 9 de mayo, y en base al documento de actuaciones de respuesta que aprobó la Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 22 de octubre. Recuerdo que tiene 3 pilares, unos indicadores que sirven para evaluar la situación epidemiológica, un catálogo de actuaciones de respuesta, proporcionales a la evaluación del riesgo que se ha hecho, y una evaluación del resultado que dan estas medidas que se tiene que hacer dejando transcurrir el periodo para que estas medidas hagan efecto, ¿no? Esto ha permitido doblegar la curva en muchos sitios. Estamos viendo hace unos días un cambio de tendencia. Saben ustedes que desde el primer día de la pandemia hemos dicho que hay que hacer seguimientos diarios de la evaluación. Este cambio de tendencia hay que registrarlo y hay que reaccionar al mismo. Y hay que reaccionar en base a la misma estrategia. Por tanto, en el marco del estado de alarma, que faculta a los presidentes y presidentes de las comunidades autónomas como autoridades delegadas competentes a tomar actuaciones, pues hay que actuar. En ese sentido, el Gobierno da apoyo a las medidas que puedan tomar. Hemos hecho bilaterales con algunas comunidades autónomas ya, y el Gobierno ejerce las funciones de coordinación que corresponden en la Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En ese sentido, también acordamos este miércoles flexibilizar las medidas de medida en el sentido de que puedan ser más restrictivas. Por tanto, acordamos que lo que habíamos decidido, que ya era muy drástico, de que no puede haber movilidad entre comunidades autónomas, de que hubiera un número máximo de 10 comensales en los días de Nochebuena y Nochevieja, pudiera incluso restringirse más en función de la situación epidemiológica. En ese sentido, están actuando ya algunas comunidades autónomas a las que yo me he referido en mi intervención inicial, bueno, reconociendo el esfuerzo de reacción a esta nueva realidad y apoyando las medidas que adopten. Clara Pinar, de 20 minutos. Buenos días, ministro. Quería preguntarle sobre la vacunación. A ver, al empezar en la plena Navidad, que era cuando se preveía que los residentes de algunas personas mayores que viven en residencias fuesen a casa de sus familias para pasar las Navidades, me gustaría saber qué plan hay previsto en estos casos. Si estas personas tendrán que volver a sus residencias para ser vacunadas, a su centro de salud. ¿Cómo está previsto que esto funcione? Porque se va a empezar con ellos. Y sobre la situación actual, quería saber si usted considera que realmente todas las comunidades autónomas deberían reforzar o endurecer las medidas ya. Me refiero a más restricciones de movimiento y limitación del número de comensales. Y eso debería ser general. Gracias. Clara, ¿serías tan amable de repetir la primera pregunta, que no la hemos entendido bien? Sí. Me refería sobre la vacunación. Como se va a empezar por las personas mayores que viven en residencias justo en Navidad, que es cuando se preveía que esas personas pudiesen ir a casa de su familia a pasar las fiestas, quería saber qué se ha previsto en estos casos. Si estas personas serán llamadas, tendrán que volver a sus residencias y tendrán que ir a los centros de salud para vacunarse, porque van a ser los primeros por los que se empiece. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara, por sus preguntas. Respecto a la primera pregunta, las comunidades autónomas van a citar a las personas que tengan que ser vacunadas y se va a organizar esto de esta forma. O sea, si una persona se ha ausentado unos días de una residencia, pues cuando reciba la citación se le va a comunicar que va a ser objeto de vacunación y, por tanto, se articulará el mecanismo adecuado. Respecto a la segunda cuestión que me pregunta, la evolución de la pandemia no es homogénea ni exactamente igual en todas las partes, en todo el territorio de nuestro país. Por tanto, siempre hemos optado por dar respuestas adecuadas a la situación epidemiológica de cada territorio.
Por eso es necesario esta estrategia de facultar a los presidentes de las comunidades autónomas a tomar las medidas que sean precisas, incluso en partes de su territorio, no necesariamente en todo el territorio de su comunidad autónoma. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Y cuando ha hecho falta coordinar medidas, lo hemos hecho. Acuérdense ustedes el 14 de agosto, cuando cerramos el ocio nocturno, o sin ir más lejos, el plan de Navidad, que, insisto, lo que hicimos es marcar unos máximos y permitir que la gente, que las comunidades autónomas pudieran incluso restringir más. Esto nos parece que es las medidas adecuadas en este momento. Joan Guirado, OK Diario. Sí, ministro, buenos días. Usted ha dicho que hay que actuar, pero sin embargo, el ministerio que usted dirige mantiene el mismo plan de Navidad de principios de diciembre, cuando la curva estaba más baja. No sé por qué el ministerio no modifica este plan y deja que sean las comunidades quien decidan 17 Navidades distintas. Y en este sentido también, si antes de la Navidad, en el caso de que la curva fuera muy en ascenso, puede haber algún consejo interterritorial extraordinario para unificar esas medidas. En segundo lugar, le quería preguntar también en qué momento se pasará de la vacuna de Pfizer a las otras vacunas y si se va a notar algún tipo de diferencia en ello en el caso pues, de las personas que la primera dosis pueda ser de una vacuna y la segunda de la otra. Y ya para finalizar, usted dijo que se iría a Barcelona a pasar la Navidad con su mujer y con su hija. Ha pedido a la gente que se quede en casa. No sé si mantiene ese mismo plan que dijo hace unos días. Gracias. Pues muchas gracias, Joan, por sus preguntas. En primer lugar, el plan de Navidad no es un plan del Ministerio. Es un plan del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y es una diferencia notable, si me permite. Fue un plan que acordamos todos, después de encargar a un grupo de trabajo que elaborara un conjunto de protestas. Es un plan que acordamos todos en este ejercicio de cogobernanza que estamos realizando, adecuado además a la naturaleza de Estado compuesto que es España, ¿no? En segundo lugar, no hay 17 Navidades distintas en España. En España lo que hay es una realidad de un cambio en la tendencia de la pandemia, que lo que ha ocasionado es una reacción en la interterritorial diciendo, oiga, tenemos un plan, permitimos que se restrinja más donde haga falta restringir más en función de la situación epidemiológica. En este sentido hemos actuado y en ese sentido pensamos que es la forma correcta de reaccionar a lo mismo. Respecto a las vacunas, vamos a empezar con la primera vacuna que esperemos que autorice la Comisión Europea después de la evaluación que haga la Agencia Europea del Medicamento el lunes día 21 de diciembre. Cuando se produzca esta evaluación tendremos una ficha concreta, una ficha técnica de esta vacuna, donde se especificará para qué está indicada, qué situaciones hay que tener especialmente contempladas. Esta es la ficha en base a la cual se iniciará el proceso de vacunación y que contemplará todo. También, cuando en su momento esperemos que se autorice el 8 de enero la vacuna de Moderna por parte de la Comisión, después de una evaluación previa por parte de la Agencia Europea el 6 de enero, también en esa evaluación habrá una ficha de esa vacuna que indicará si es compatible que haya dos dosis, primera dosis de una vacuna y segunda dosis de otra vacuna. Todo esto lo conoceremos con exactitud y con todas las garantías, cuando la Agencia Europea del Medicamento se pronuncie. Y actuaremos, evidentemente, en base a lo que nos dicen los expertos, ¿no? Y en tercer lugar, yo voy a respetar, como he hecho siempre, las normas que se dicten. Y si puedo ir, pues me gustaría pasar la Navidad con mi mujer y mi hija. Creo que esto, por lo que he visto hoy, es factible de acuerdo con las disposiciones que han tomado las comunidades autónomas y si no fuera posible, pues evidentemente me adaptaría a la situación y no lo haría. Celeste López, de La Vanguardia. Adelante, Celeste. Yo quiero dos aclaraciones, si puede ser. Una es, llega el 26, entre el 26 y el 27 llega la vacuna a España y ustedes la distribuirán a las comunidades. Entiendo entonces que la vacunación no empieza el 27, sino empieza el 28, el lunes. Y luego la otra cuestión es, ya sé que estamos en un momento de cogobernanza, que así se estipuló, se acordó, pero ¿qué harían ustedes si una comunidad, ayer el doctor Simón nos dijo que 10 comunidades estaban en alza? La situación usted la ha calificado como muy preocupante. Si una comunidad decidiera no hacer nada y limitar al plan de Navidad establecido por ustedes, ¿el Ministerio haría algo o eso es o no? Gracias. Muchas gracias. La vacunación va a empezar el 27 en España. Y las dosis van a llegar el 26 o el 27 de madrugada. Esto lo veremos cuando tengamos los detalles concretos de las dosis. Pero el 27, domingo, va a empezar la vacunación en España. No queremos esperar un solo día. No es el fin, es el principio del fin, pero es el principio del fin. Y queremos que este principio empiece lo antes posible.
Por eso hemos trabajado desde septiembre para tener un plan de vacunación y para estar preparados todos, todas las comunidades autónomas y el Gobierno de España. Y por tanto, si Europa, ¿qué es lo que pedíamos nosotros? Ha acordado que la vacunación empiece coordinadamente en toda Europa entre el 27 de diciembre y el 21 de diciembre. En España vamos a empezar el primer día posible, que es el 27 de diciembre. Y en segundo lugar, no contemplo esta situación, ni creo que se haya dado, vamos, y cuando se ha dado también ha quedado claro cómo reacciona el Gobierno de España. Pero yo he de decir que todas las comunidades autónomas, fíjense que cada semana tenemos una interterritorial a la que asiste la ministra de Política Territorial y Función Pública, yo mismo, todos los consejeros, todos compartimos una preocupación por este cambio de tendencia y todos sabemos que hay que actuar y todo el mundo lo está haciendo en base a la situación epidemiológica que tiene en su territorio. Por tanto, no contemplo esta situación que usted me menciona. María Lozano, de ABC. Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Sí. Pues yo quería preguntar en torno a los anticuerpos que tienen la mayoría o los residentes de las residencias. Si no entiendo mal, a las personas que tienen anticuerpos no se les iba a vacunar hasta más tarde. Entonces, no sé cómo van a controlar que esas personas todavía tienen los anticuerpos, dado que puede que se contagiaran en marzo y los hayan perdido. Muchas gracias. Pues miren, esto vamos a seguir al pie de la letra lo que nos recomienden el grupo de vacunación y los expertos. La información que yo tengo es que en el caso de estas personas, incluso si tienen anticuerpos, procede administrar la vacuna. Jorge Sáenz, de Voz Populi. Hola, ¿qué tal, ministro? Buenos días, muchas gracias. Me gustaría preguntarle si para el reparto inicial de las vacunas ya se ha establecido el criterio, entre comunidades me refiero, si es un criterio meramente de población o digamos de población envejecida, que puede variar entre distintas comunidades. Y también me gustaría preguntarle si se ha hecho ya esa segmentación, o sea, si saben ustedes ya el número total que va a entrar en ese primer grupo de vacunados para este inicio de la vacunación. Y por otro lado, y en cuanto a las restricciones, me gustaría preguntarle si usted cree que desde las autoridades se está manejando a las puertas de la Nochebuena, porque usted ha dicho que apoya a las comunidades, pero está produciendo una situación un poco dantesca en la que a las personas se le está diciendo, por ejemplo, que no puede ir a visitar a su familiar a Valencia, pero sí a Cataluña, pero no a Castilla y León. En fin, no sé si de alguna manera nos estamos equivocando. Gracias. Pues muchas gracias, Jorge, por su pregunta. El reparto de dosis va a ser equitativo y vamos a seguir el plan de vacunación que aprobamos, que consiste en administrar en primer lugar la vacuna a los grupos de máximo riesgo, que son las residencias de mayores y el personal sanitario. Y, por tanto, se va a administrar la vacuna o se va a distribuir entre las comunidades autónomas en atención a los colectivos de estas categorías, de estos colectivos que tengan en cada comunidad autónoma. Insisto en que será un reparto equitativo e insisto además en que hay un número de dosis suficientes para todos los ciudadanos españoles, ¿no? El número concreto de dosis que vamos a recibir, ya he dicho en mi intervención inicial, en respuesta a una pregunta anterior de algún compañero suyo, que en cuanto tengamos confirmación oficial y en fin, certeza absoluta de las dosis que vamos a recibir, las iremos dando. Sí que sabemos que va a haber un reparto cadencial y que va a ser equitativo en toda Europa y que habrá las dosis comprometidas naturalmente en el contrato con esta compañía, con BioNTech Pfizer, que va a ser la primera que va a suministrar dosis. En segundo lugar, pues yo pienso que la ciudadanía merece que la tratemos como ciudadanía adulta y responsable y además en justa correspondencia a los enormes sacrificios que están haciendo y digamos las cosas como son. Y la situación de la pandemia no es igual en Valencia que en Canarias o que en Galicia. Y hay que hacer cosas distintas en distintos lugares. He dicho al principio de mi intervención, no vaya a ser que celebrando la Navidad lo haremos en Reyes. Pues de eso se trata. Y a todos nos molesta, todos quisiéramos que la Navidad la pudiéramos celebrar exactamente igual como el año pasado. No es posible. No es posible. Y tenemos todos que hacer un esfuerzo en ese sentido, ¿no? Y es el llamamiento también que venimos haciendo estos días y que hacemos. Ya hemos visto cómo el relajamiento de medidas ha provocado un cambio de tendencia en la evolución de la pandemia. No podemos permitir que este cambio de tendencia se consolide. Y para hacerlo todos tenemos que hacer un esfuerzo, sabiendo además
que bien pronto el 27 de diciembre es el principio del fin de esto. Un proceso que va a ser largo, pero es el principio del fin, ¿no? Y por tanto hay que adaptarse a las cuestiones que cada comunidad autónoma resuelva en función de la situación pandémica que tengan en su territorio o en parte de su territorio. Paula María, de La Información. Buenos días. Empezamos ese conato de desescalada de la segunda ola con un objetivo de entre 25 y 50 casos por cada 100.000 habitantes. Vamos por encima de los 207. ¿Se plantea el Ministerio una incidencia tope para tomar medidas contundentes y vinculantes en todas las comunidades autónomas? Y, por otro lado, el número de dosis que recibirá cada comunidad autónoma, hay que esperar a saber el total de dosis que llegarán a España, ¿no? Pero entiendo que esos grupos prioritarios dan lugar a un criterio, a una fórmula matemática que nos hable de cuál va a ser la fórmula de reparto de las comunidades autónomas. Le pregunto precisamente por esa fórmula de reparto. Pues muchas gracias. Respecto a la primera pregunta que me hace Paula, no es que lo diga el Ministerio, es que lo dice la OMS y el ECDC, que la situación óptima es de 25 casos por 100.000 habitantes en incidencia acumulada medida durante un periodo de 14 días. Y efectivamente estamos en 209 ayer, ¿no? Entonces, lo que procede es actuar, y hay que actuar no con medidas exactamente iguales en todo el territorio, porque he insistido varias veces, la situación de la pandemia es distinta en distintas partes del territorio. Hay que tener un mismo marco de actuación, que es el que nos dimos con el documento de actuaciones de respuesta el 22 de octubre, que es un desarrollo técnico del plan de respuesta anticipada, en el marco del estado de alarma, y actuar conforme a la evaluación que se hace de la situación pandémica. Y esto es lo que se está haciendo, lo que ha dado resultados en esta segunda onda, y estamos seguros que los dará cuando se vayan tomando las medidas, como se están tomando por parte de las comunidades autónomas. Ya he indicado cuál es el criterio de reparto de las dosis, un criterio de reparto equitativo para que cada comunidad autónoma pueda inmunizar y vacunar a aquellos colectivos de riesgo de acuerdo con el plan de vacunación que elaboramos conjuntamente y que se aprobó. Belén Remacha, del diario.es. Hola, buenas tardes. Buenos días, perdón. Señor ministro, le quería preguntar en primer lugar, esto de reparto equitativo por el que le ha preguntado varios compañeros, le quería preguntar, ¿va a ser proporcional a la población, pero a la población total o a la población diana en este primer reparto? Luego, por otro lado, también, si esta primera semana, dentro de los grupos que ya de por sí son prioritarios, va a haber alguna prioridad, por ejemplo, que se vaya a empezar concretamente por los sanitarios o por algún otro grupo. Y también, si lo que entiendo es que el Ministerio facilita que el 27 de diciembre se empiece la vacunación, pero si alguna comunidad tiene algún retraso por cualquier motivo, podrá empezar un poco más tarde, ¿no? Es así. Gracias. Muchas gracias, Belén, por sus preguntas. La información que yo de aquí dispongo es que todos estamos preparados para empezar el 27 y que todos tenemos ganas de empezar el primer día posible, de acuerdo con el periodo fijado y acordado en Europa, que es de entre el 27 y 29 de diciembre. Por tanto, el 27 de diciembre empieza el periodo de vacunación en España. Respecto al reparto, me remito a las respuestas que he dado a sus compañeros. Se va a hacer un reparto equitativo para que las comunidades dispongan de aquellas dosis necesarias para ir vacunando a los grupos de riesgo de acuerdo con el plan de vacunación, ¿no? Y las prioridades en la vacunación, las primeras semanas, van a ser estas: abordar estos colectivos que, de acuerdo con el plan de vacunación, deben ser los primeros en recibir dosis de vacunas y en ser inmunizados por sus características de especial riesgo. Esto va a durar varias semanas, incluso todo el mes de enero y febrero, para conseguir inmunizar a los colectivos de residencias de mayores y personal sanitario de primera línea. Esther Ortega, de Redacción Médica. Hola, buenos días, ministro. Yo le quería hacer varias cuestiones. Por un lado, si los profesionales sanitarios que van a administrar esta vacuna van a recibir una formación o alguna instrucción concreta y de qué tipo. También quería saber si existe la posibilidad de endurecer las medidas entre las fiestas de Nochebuena y Reyes o entre Nochebuena y fin de año. Y por último, ha dicho que va a comenzar la citación en los próximos días para esa vacunación.
saber qué día va a empezar esa citación y si se contempla algún tipo de sanción para aquellas personas que estén citadas y no acudan a la cita. Gracias. Muchas gracias. Se han elaborado las fichas de formación y los tutoriales para que el personal que tenga que administrar la vacuna disponga de toda la información, y en cuanto esperemos que sea así, el lunes próximo la Agencia Europea del Medicamento dé una opinión favorable, esperamos, a la vacuna de BioNTech Pfizer y publique la ficha concreta en base a la cual propone esta autorización, pues eso también se va a compartir de forma inmediata con todos los profesionales que tienen que administrar esta vacuna. Miren, nuestro país tiene una tradición de vacunación, yo diría que muy notable, me atrevo a decir que exitosa, y tiene un conjunto de profesionales muy bien formados y que saben vacunar y saben hacerlo como hay que hacerlo y con las máximas garantías. Por tanto, en ese sentido, yo quiero trasladar un mensaje de mucha seguridad, en el sentido de que nuestro país sabe vacunar y tiene un sistema preparado para vacunar, y las comunidades autónomas además han hecho un trabajo excelente en ese sentido de prepararse para una campaña de vacunación. Es cierto que va a ser larga y que va a tener unas peculiaridades, bueno, pues notables, ¿no?, en ese sentido, pero que se han ido trabajando ya desde el mes de septiembre con tiempo y con antelación, ¿no? Las medidas se tienen que endurecer cuando sea necesario. Hay un cambio de tendencia y hay que reaccionar a este cambio de tendencia. Y tenemos el marco jurídico y el marco de respuesta epidemiológica que hay que dar. Y lo tenemos aprobado tanto en la interterritorial como, en este caso, en el Congreso de los Diputados, ¿no?, con el estado de alarma hasta el 9 de mayo. Fíjense, para tener un horizonte de certeza y previsibilidad para poder ir reaccionando a lo que ya sabíamos que podía pasar, que es que las cosas pues fueran un punto inestables, ¿no? Entonces se está reaccionando ya. He dicho que ya ha habido comunidades autónomas que han reaccionado a esta situación, y he reconocido este esfuerzo de reacción y he apoyado las medidas que han adoptado, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo evoluciona la situación, y si hay que endurecer más estas medidas, pues no duden que lo vamos a hacer, ¿no? Y en tercer lugar, pues no hay prevista ninguna sanción para un ciudadano que sea citado y no pueda acudir. Puede haber razones que expliquen esto. Yo entiendo que todos sabemos que es muy importante vacunarse, que vacunarse salva vidas, y yo entiendo que los ciudadanos, cuando sean citados porque así les corresponda proceder a vacunación, pues harán los esfuerzos para poder asistir, y si no, pues lo comunicarán para que otra persona pueda ocupar el espacio de tiempo que se le había asignado a él, ¿no? Manel Vilasero, del Periódico. Sí, hola, buenos días, ministro. Quería preguntarle qué opina de las no medidas que va a tomar la Comunidad de Madrid. Yo no sé si, supongo que usted, como todos, hemos leído la prensa, y ayer la presidenta Ayuso dijo que no tomaría ninguna medida adicional respecto a las restricciones previstas en el plan de Navidad, teniendo en cuenta que Madrid es ahora mismo la comunidad de la península con mayor incidencia acumulada y está en riesgo extremo, lo que contrasta con las medidas duras que va a tomar la Comunidad Valenciana, que no está en riesgo extremo. Muchas gracias, Manel. No me consta que sea así como usted dice. Esta semana hemos realizado 2 reuniones bilaterales técnicas con la Comunidad Autónoma de Madrid, y yo esta misma mañana he coincidido en un acto con la presidenta de la Comunidad de Madrid y con el alcalde. Les he trasladado mi preocupación por la evolución de la pandemia en todo el país, y, en fin, a mí no me consta que no vayan a tomar medidas. Luis Marchal, de IM Médico. Luis. Hola, buenos días, ministro. Quería preguntarle si, como vamos a empezar con la vacunación el mismo día 27, si ya se han dado instrucciones a la distribución farmacéutica para la logística de la vacuna, qué apoyos van a dar a la distribución farmacéutica para ello y qué instrucciones están dando. Y luego, como parece ser que vamos a empezar una tercera ola ya también, ¿cuál es el diagnóstico de la salud del sistema sanitario que hace? Porque además, entre la primera y la segunda, estuvieron las vacaciones de verano y los profesionales sanitarios pudieron tomar respiro. Ahora mismo, entre la segunda y la tercera, apenas va a haber tiempo. Entonces, ¿cómo se encuentran los profesionales sanitarios, el sistema sanitario, aunque tengamos margen en las UCIs y en las camas más que de sobra, pero los profesionales están cansados? Me gustaría conocer su diagnóstico. Gracias. Muchas gracias, Luis, por sus 2 preguntas. En primer lugar, de las vacunas que hemos adquirido, la que presenta unas
especificidades más singulares en cuanto a logística es la vacuna justamente la que va a llegar en primer lugar, la de BioNTech Pfizer, pero ya hemos insistido en alguna ocasión en que la propia compañía ha puesto medios para subsanar estas dificultades y por tanto va a ser la que distribuya la vacuna en varios puntos simultáneamente en nuestro país. A partir de aquí, cada comunidad autónoma ha organizado su distribución en los puntos concretos de vacunación de su territorio, ¿no? Y en cuanto al Sistema Nacional de Salud y al trabajo que están haciendo los profesionales sanitarios y a su situación de eventual cansancio, pues bueno, yo quiero volver a agradecer todo el trabajo que están haciendo. Es un trabajo efectivamente muy exigente y es verdad que ya llevamos muchos meses a las espaldas, ¿no?, trabajando en esta dirección. Pues eso todavía pone más en valor el carácter vocacional de todos los profesionales del ámbito de la sanidad. Yo pienso que hay una cosa que nos da esperanza, ¿no?, que es justamente el inicio de la vacunación, ¿no?, que es el principio del fin y que nos fija ya un cierto horizonte temporal, que todavía es de meses, es verdad, y que todavía va a exigir un esfuerzo adicional, pero bueno, yo creo que esto ayuda a todo el mundo, ¿no? Ministro, nos quedan un par de turnos de preguntas con manos levantadas. Si te parece, lo agotamos. Con Juan Pablo Ramírez, del diario digital iSanidad. Juan Pablo, ¿estás ahí? Hola, sí, buenos días. Buenos días, ministro. Le quería preguntar hace unos días, cuando se empezó a vislumbrar ya el cambio de tendencia, el doctor Simón expresaba un poco su preocupación, porque decía que igual iniciar el proceso de vacunación con una tendencia ascendente en la transmisión de los casos, pues no era la mejor de las situaciones. No sé hasta qué punto, si siguen creciendo el número de casos, se pueden producir cambios en el plan de vacunación o no sé si se puede ralentizar incluso un poco el proceso para que no se congregue demasiada gente en los centros de salud. ¿Qué está previsto? Muchas gracias por su pregunta. El plan de vacunación va a proseguir, lo iremos adaptando. Es un plan flexible, conforme vayamos conociendo si es datos relevantes que obliguen a su adaptación, pero no porque haya un incremento de casos. Justamente el propio doctor Simón creo que se expresó ayer en esos términos. Lo que queremos son cuantas más dosis mejor para vacunar cuanto antes posible, lo antes mejor, a todo el máximo número posible de ciudadanos españoles que deseen vacunarse, ¿no? Por tanto, lo que quisiéramos es acelerarlo, no ralentizarlo. Y finalizamos con Nerea Sarriegui, de Radio Euskadi. Nerea. Sí, hola, buenos días. Ministro, solo una aclaración, retomando la pregunta de la compañera sobre la citación. Para el día 27 quedan 9 días, no sé si se sabe ya cuándo empezarán los ciudadanos a recibir la citación para acudir a vacunarse. Gracias. Lo antes posible. En ese sentido, todos estamos trabajando lo más rápidamente posible. Yo les quiero también trasladar que los equipos de las comunidades autónomas y del Ministerio han trabajado en materia de vacunación con jornadas exhaustivas. En fin, han trabajado muy intensamente y estamos yendo lo más rápido posible. Siempre con datos e información veraz. Por tanto, lo antes posible citaremos a los ciudadanos. Y yo me parece que los ciudadanos también entienden que lo que queremos es proporcionar siempre con criterios de seguridad y eficacia lo antes posible las vacunas a quienes antes deben de recibirlas por razón de su riesgo ante la enfermedad, ¿no? Y por tanto lo haremos lo antes posible, pero también les quiero trasladar esto, que estamos trabajando ya hace muchos meses en esta materia, toda Europa, contra reloj, ¿no?, para ir lo más rápido posible, siempre sin sacrificar ni un ápice de seguridad ni un ápice de eficacia. Ministro, finalizamos. Ya ves que al lado de nuestro árbol de Navidad tenemos también la pantalla con las recomendaciones sanitarias básicas. Decimos adiós ya y gracias a quienes han comparecido y preguntado en esta rueda de prensa. Muchas gracias.